Saludos, esta es la sustentación del trabajo de aplicación de diseño de base de datos 2 con el profesor Hugo. Mi compañero y yo veníamos trabajando en el gestor de base de datos MySQL Workbench y decidimos experimentar también con el SQL Server. Para este caso, lo migramos la base de datos a SQL Server con este programa que se llama Microsoft SQL Server Migration. Bueno, el, logramos migrar las bases de datos, en este caso se llama empresa y en MySQL Workbench se llama base de datos. Para este caso, mi compañero y yo decidimos subir la base de datos de MySQL. Entonces, para esto ingresamos el MySQL, esperamos que inicie. En este caso, yo tengo en ejecución el SAM. Ingresamos, le damos en continuar. Entonces, para subir la base de datos al servidor web, lo que vamos a hacer es crear un backup o vamos a exportar los datos de nuestra base de datos. Seleccionamos la base de datos, que en este caso se llama base de datos, que en SQL Server lo llamamos empresa. Entonces vamos a seleccionar las tablas y las vistas para este caso. No voy a exportar ni las funciones, ni los procedimientos almacenados, ni los eventos, ni los triggers. En este apartado vamos a escoger ruta donde va a guardar nuestro backup. Lo vamos a guardar en documentos. Le vamos a ingresar el nombre de empresa, que así se llama la base de datos que le queremos poner. Bueno, le damos en guardar. Aquí miramos el progreso. Le damos en comenzar o en start. Le damos en continuar. Ingresamos nuestra contraseña. Le damos en OK. Volvemos y le damos en continuar. Y aquí ya nos debe crear nuestro backup. Vamos a documentos, que fue la ruta que escogimos, y como podemos observar, aquí está el backup de la base de datos que vamos a subir al servidor web. Continuando con la sustentación, vamos a subir la base de datos al hosting o al dominio o al servidor web, como se llame. Lo vamos a hacer en 000 webhost. Entonces ingresamos, nos registramos. En este caso nos registramos en este apartado. Yo ya lo hice, entonces no lo voy a hacer. Cuando nos registramos nos envían un enlace al correo electrónico. Revisamos el correo electrónico y confirmamos el enlace. Entonces en este caso vamos a login para ingresar con nuestro correo electrónico, el cual nos registramos. Ya que adentro tenemos nuestro dominio donde vamos a trabajar. En este caso se llama empresa base de datos. Le vamos a administrar sitio web y a administrar base de datos. Ya que en ese apartado es para crear nuestras bases de datos, las cuales vamos a subir al servidor web. En este caso ya tengo una creada, pero voy a crear otra para mostrar cómo es el procedimiento. Entonces le damos en nueva base de datos, vamos a colocar el nombre de la base de datos. Voy a colocar base de datos. Vamos a colocar un usuario. Voy a colocar root 03 y vamos a ingresar una contraseña. Le damos en crear. Listo, ya está cargando la base de datos. Entonces hay que esperar que cargue. Bueno, en este dominio solamente nos deja crear dos bases de datos. Listo, ya ha creado nuestro localhost. Le vamos a dar en gestionar y vamos a cambiar la contraseña
nuevamente para no generar errores, ya que algunas veces nos genera errores por tener la misma contraseña en la base de datos. Entonces le damos en cambiar. Listo. Ya después de haberla cambiado, le damos en gestionar y le damos en PHP MyAdmin. Entonces en este caso nos va a pedir el usuario y la contraseña para poder entrar. Listo, ya después de haber ingresado el usuario y la contraseña, aquí ya nos aparece nuestra base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es importar nuestra base de datos. En este caso, como ya había explicado anteriormente, hicimos una copia de seguridad de nuestra base de datos llamada empresa con la extensión SQL. Entonces la vamos a importar. Le damos clic en importar, seleccionamos el archivo, buscamos el archivo y le damos a abrir. Después de eso miramos el formato, que es SQL, lo dejamos así como está y le damos en continuar. Y esperamos a que cargue. Ya después de haber subido nuestra copia de seguridad al sitio web, nos va a cargar las tablas, que aquí las tenemos. Entonces lo que vamos a mirar son las bases de datos. Vamos a abrir nuestra base de datos y aquí tenemos todas las tablas, agente, candidato, casting, cliente, etcétera. Entonces le vamos a dar examinar y aquí podemos ver los campos o los registros de la tabla agente. Vamos a mirar los registros de otra tabla. De casting. Damos clic en casting y aquí podemos ver su registro, el código de casting, el nombre, la fecha de contratación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de esta forma culmina la subida de la base de datos a este sitio web. Aquí podemos dar clic en consultas para generar nuevas consultas, para que un cierto usuario tenga privilegios, etcétera, etcétera. Bueno, continuando con la sustentación, vamos a volver a subir la base de datos, pero a otro sitio web. Este sitio web se llama 260 MB. Para registrarnos en este sitio web tenemos que ingresar a la página oficial de 260 MB. Nos van a pedir crear un usuario y una contraseña. Nos van a pedir un correo electrónico en el cual nos van a enviar un enlace de activación para poder continuar, para poder crear el hosting o el sitio web. Nos van a enviar o nos va a generar una imagen muy importante. En esta imagen nos van a mostrar con cuál usuario y contraseña debemos ingresar y otros atributos contando nuestra página que nos dan. Listo. Entonces ingresamos al panel de control, ingresamos con nuestro usuario que nos dieron. La contraseña es la que ingresamos al momento de registrarnos, la cual voy a ingresar y le damos en login. Esperemos a que cargue. Listo, después de haber ingresado con nuestro usuario con nuestra contraseña, nos vamos al apartado donde dice MySQL Database.
en este sitio ya tengo una base de datos creada, la cual se llama base datos. Para crear una nueva, vamos a esta parte, le ponemos un nombre, en este caso le voy a poner empresa, que así se llama mi base de datos. Le damos a crear database y listo, ya está creada, nos aparece aquí. Para eliminar una base de datos, seleccionamos la base de datos que deseamos eliminar, en este caso va a eliminar base de datos y le damos en remover. Listo, vamos a administrar la base de datos que acabamos de crear. Le damos en administrar y le damos a dar importar. Este es el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Le damos a seleccionar el archivo, vamos a ingresar nuestro backup, el cual hicimos en MySQL Workbench, y le damos a abrir. Le damos en continuar y esperamos. Listo, cerramos y volvemos a ingresar. Y como podemos ver, ya nos generó nuestras tablas. Entonces vamos a examinarlas y como podemos notar, ya tenemos nuestros registros. De igual manera podemos hacer nuestras consultas y demás operaciones. Además de las tablas y los registros, se me había olvidado mencionar que también en el backup o en la copia de seguridad había anexado las vistas, las cuales las tenemos aquí en vistas. Bueno, continuando con la sustentación de la actividad, voy a mostrar las diferencias entre las bases de datos. Para eso yo voy a enviar un PowerPoint. Este es el trabajo de aplicación de diseño de bases de datos 2. Es presentado por mi persona Mauricio Calle y por mi compañero Esteban Castrillón Giraldo. Bueno, el objetivo es investigar las diferencias entre una base de datos relacional, base de datos orientada a objetos y una base de datos distribuida. Entonces lo voy a poner más grande para que podamos visualizar mejor. Listo, ya leemos el objetivo. Tenemos la base de datos relacional, que dice que es un conjunto de bases de datos que se relacionan entre sí mediante una colección de tablas, las cuales cuentan con un único nombre, donde la fila de cada tabla representa una relación entre un conjunto de valores. Bueno, aquí tenemos un esquema de una base de datos relacional. Bueno, entonces la base de datos relacional tiene unas tablas relacionadas, unos campos y unas filas que permiten guardar la información. Entonces esta base de datos tiene todos los datos visibles y organizados para el usuario como tablas de valores, y todas las operaciones operan sobre estas. La base de datos orientada a objetos nos dice que es un conjunto de datos donde las entidades son las clases y sus elementos de datos son objetos. Este tipo de base de datos está diseñada e implementada como un conjunto de objetos relacionados entre sí. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un auto. Todos los atributos vendrían siendo el color, la velocidad, las ruedas y el motor. Y los métodos sería que arranca, que frena, etcétera. Aquí también nos dice que una base de datos orientada a objetos es una base de datos inteligente, soporta el paradigma orientado a objetos, almacenando métodos y datos. Y no solamente datos, está diseñada para ser eficaz desde el punto de vista físico, para almacenar objetos complejos. Evite el acceso a los datos, esto gracias a los métodos almacenados en ella. ¿Qué podemos decir? La base de datos orientada a objetos, esta base de datos almacena datos, las relaciones entre los datos y su comportamiento, es decir, la forma como interactúan unos datos con otros. Aquí tenemos un claro ejemplo de la base orientada a objetos, de la base de datos.
Y la base de datos distribuida nos dice, es un conjunto de datos que pertenecen a un sistema, los cuales se encuentran repartidos entre ordenadores de una misma red, ya sea en local o en diferentes localización geográfica. Datos que, independientemente donde estén localizados, generan la información como si estuvieran en un solo ordenador. ¿Qué nos quiere decir esto? Esta base de datos tiene una colección de datos que pertenecen lógicamente a un solo sistema, pero se encuentra físicamente esparcido en varios sitios web. Como aparecemos aquí, tenemos la misma base de datos, solo que en diferentes países o en diferentes partes. Bueno, aquí tenemos los tipos de bases de datos, las distribuidas, las relacionales, etcétera, y la orientada a objetos. Tenemos unas características, unas ventajas y unas desventajas. Las distribuidas, las características son: no comparten componentes físicos, fragmentos divididos, se administran de forma separada. Las ventajas es que se almacenan en varias computadoras y varían el tamaño y función. Las desventajas es que solo se tiene si se cuenta con redes de alta velocidad, no comparten memoria ni discos. Las características de las relacionales son: recae en la redundancia de información, lenguaje de consulta estructurado. Sus ventajas es de mayor usabilidad y soporte de modelo entidad-relación. Las desventajas es diseño no funcional, dificultad para recuperar información y es de respuesta lenta. Y la orientado a objetos, sus características se diseñan en UML y en forma lógica. Las ventajas es que arreglan las limitaciones de las relaciones y las desventajas no reemplazan a la base de datos relacionales. Bueno, ya creo que con estas características, ventajas y desventajas, ya queda muy claro las diferencias entre ambas bases de datos. Y para finalizar, aquí tenemos las referencias, que es muy importante para evitar el plagio. Muy buenas tardes. En esta que es la sustentación de la actividad 4, lo que básicamente teníamos que hacer era a la base de datos colocarle el nombre, los usuarios de acceso y subirlos a un hosting. El hosting que decidimos utilizar es un hosting obviamente gratuito por diferentes razones. Ahora acá tengo la base de datos orientada a objetos. La diferencia entre la base de datos relacional y la orientada a objetos es que, por ejemplo, acá estos se llaman campos dentro de las tablas pues, que tienen sus relaciones, pero en la base de datos orientada a objetos estos ya no se llaman campos, sino que los llamamos atributos. Y acá tenemos los métodos. ¿Qué son los métodos? Las funciones que simplemente estamos efectuando o las que vamos a efectuar en nuestra base de datos. Entonces utilizamos este programa llamado ArgoUML, el cual utilizamos para hacer nuestra base de datos. Ahora acá están las relaciones, hicimos pues todas las respectivas relaciones y todo basándonos en nuestra base de datos que ya tenemos lista, la que hemos sustentado en repetidas ocasiones, la de las tablas casting, cliente, agente, sala, prueba individual, etcétera. Otro punto de esta actividad era explicar las diferencias que existen entre una base de datos relacional, una base de datos orientada a objetos y una base de datos distribuida. Acá tenemos una base de datos orientada a objetos, que es cuando las tablas están, por decir así, en un ambiente de desarrollo de aplicaciones y tienen una relación muy buena entre sí, y es por medio de funciones, como son la de insertar, que en cada tabla se puede insertar, eliminar, buscar, actualizar, etc. La base de datos relacional, como la tenemos acá, tenemos que estos son atributos, no son atributos, son campos, mientras que en la otra son atributos. Acá, en esta base de datos relacional, es una base de datos que es una relación de tablas básicamente, que tiene campos, columnas, filas, y las cuales nos permiten guardar información. Y la orientada a objetos no tiene ni campos ni nada, porque ya se llaman atributos y métodos, atributos, métodos, y acá tenemos las llamadas clases. Cada tabla es llamada una clase, y la base de datos distribuida, como su nombre nos indica, es una base de datos, pero la cual se encuentra
por decirlo así, en varios sitios web. Se encuentra distribuida, como su misma palabra lo indica. Es decir, que una misma base de datos puede tener acceso en diferentes partes o sitios web.